el enemigo nos hace una estrategia, nos dice, mira, tú lo que quieres es progresar, yo te voy a dar el trabajo, pero de allá para acá yo te voy a traer en intensivo, si es que sale vivo. Ahora bien, si es que tú sales vivo de ese proceso, porque para salir vivo tienes que tener voluntad. Yo recuerdo que yo estaba en un trabajo y se lo pedí tanto a Dios que incluso cogí propósito, metí mis hijos y le dije, no, yo tengo que agarrar esto, no, es que tengo que estar ahí, y Dios me escuchó. Y tengo testigo de esto, hermana, déjeme decirle que yo pasé el infierno en aquel lugar y yo tuve que tener la voluntad después de 6 o 7 meses y decir, espérate, esto me ha robado el aire, esto me ha robado la paz, esto me ha robado mi salud y ante todo me ha robado mi vida espiritual, esto no era lo que Dios quería para mí. Muy buenas tardes a todos los radios escucha de su canal, Habitando en su Presencia, dándole las gracias por sintonizarnos como cada martes de 5 a 6 de la tarde. Hoy con un tema muy especial y muy particular, gloria al Señor, que lo va a desglosar nuestra hermana maestra Juana Mota, con el tema las 3 voluntades o la 3 voluntad. Vamos a dejar que nuestra hermana salude a toda la radioaudiencia y ella sea, ¿verdad?, hablando un poco del tema, gloria al Señor. Buenas tardes a todas las personas que se conectan en esta hora. Agradecida del Señor en primer lugar. Luego de las personas que nos dan la oportunidad de estar en su canal Radio Estrendo Celestial. Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Génesis, su capítulo 3, desde el versículo 1. Y leemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice así la letra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gloria a Dios por siempre. Estaremos hablando sobre el tema las 3 voluntades. Sabemos que hay 3 voluntades. Está la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás y la voluntad del ser humano. Gloria a Dios. Dice aquí que voluntad, capacidad humana para decidir con libertad lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Esa es la voluntad, la capacidad de hacer lo que tú quieres hacer o lo que no debe hacer. Gloria a Dios por siempre. Sobre el tema, las 3 voluntades. Sabemos que la voluntad de Satanás es que el ser humano retroceda después que ha creído en Dios. La voluntad del ser humano es que tú abandones a Dios, que tú abandones la buena voluntad de Dios, que tú abandones a tus seres queridos, que tú te abandones hasta a ti mismo. Hay momentos que tú dices, no, yo tengo que retroceder, yo no puedo avanzar, yo no puedo seguir. Esa es la voluntad de Satanás, que tú has creído en el Señor y que tú retrocedas, que tú pienses que aún tiene hasta que morir. Esa es la voluntad de Satanás. La palabra enseña que en una ocasión Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha venido para zarandear tu alma, pero yo he rogado a Dios, yo he rogado al Padre para que así no suceda. O sea, Satanás quiere zarandearte. Cuando hablamos de zarandear, está diciendo que es un movimiento muy fuerte que tú no puedes sostenerte. Hablando de eso, cuando tú tienes, por ejemplo, tú licuas un jugo, tú tienes que colarlo en el colador
y tú lo signes para que lo mejor de lo que tú has licuado salga y entonces tú tomártelo. Gloria al Señor. En este caso, Satanás quiere que lo mejor que tú has absorbido para tu vida, que es Dios, él quiere zarandearte para que eso salga de ti, para que tú lo deseches, para que tú te sientas tan mal que tú no puedas resistir ni siquiera tener a Dios dentro. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a dejar la evangelista. Gloria al Señor. Gloria añadiendo a Dios. algo a lo que se llama de lo que es la voluntad, es importante reconocer que es el motor en un ser humano. Sí. Por eso la palabra establece que Dios nos dio libre albedrío. Aleluya. Y esto viene de la mano lo que es nuestra voluntad, es decir, el Señor no nos obliga a nada. No. Pero nos deja todo a la voluntad de nosotros, porque la palabra establece que todo no es permitido, pero no todo no es lícito. También se relaciona con lo que es la voluntad. El Señor no cauteriza nuestra voluntad, no la encarcela, sino que dice, mira, yo te dejo los estatutos, pero la voluntad de lo que tú vayas a hacer, tú tienes que tener disposición y autoridad de saber discernir entre el bien y el mal, que se ha aceptado luego que Eva y Adán pasan el proceso. Bien, ahora bien, lo importante de esto en el ser humano es que entienda cuál es la voluntad que yo tengo, no solo para mi vida espiritual, para mi vida física, para mi vida emocional, para mi vida secular, para mi vida, el ambiente en el que yo entorno. Hay personas que están pasando un proceso difícil y muchas personas lo quieren ayudar. Y sin embargo, a veces nosotros tenemos que entender que porque usted quiera venirme a ayudar, si yo no tengo voluntad de salir de ese proceso, yo no voy a salir. Porque hay veces que tenemos que entender que aunque los demás, aunque el mismo Dios está ahí para ayudarnos, pero si yo no quiero entender que Dios está ahí para ayudarme y debo de poner mi voluntad en que si Dios me va a ayudar, yo no voy a poder salir de ese proceso. Porque la voluntad es una decisión que se toma. Es una atribución que yo digo, mira, yo hoy me voy a levantar pensando en que sí yo lo puedo hacer y de que esto va a finalizar, de que yo sí le voy a servir a Dios. Por eso yo soy de las personas que digo que cuando a alguien se le predica, uno no tiene que empujarlo, hazlo. No, porque hay una voluntad que el Espíritu Santo trata contigo, pero tú tienes que luchar con la voluntad del opositor. Usted decía las 3 voluntades. La voluntad de Satanás, ¿cuál es? Ver el ser humano destruido. En derrota. Yo le decía ayer a las muchachas y a mis hijos, le decía, mira, el enemigo es tan astuto que te da una felicidad ficticia en la tierra para regalarte un infierno eterno. Sin embargo, tal vez en la tierra tú vas a pasar muchas tribulaciones sirviéndole a Dios, pero recuerda que tú vas a tener una felicidad eterna. Así mismo es lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos que tener la voluntad de entender ciertas cosas para poder avanzar en el Señor y decir, mira, la voluntad de Dios es que yo siga avanzando, pero yo tengo que obligar a mi cuerpo a que se someta a la voluntad de Dios. Sí. Porque el problema es que queremos la voluntad de Dios en nuestra vida, pero no queremos someter la carne. No. Porque la carne va divorciada totalmente de la voluntad del Padre. Claro. La voluntad del Padre va divorciada totalmente de lo que Satanás quiere. ¿A qué me refiero? La carne le gusta lo de la carne, lo del mundo, lo que ve, lo que palpa, lo que toca, lo que desea, lo que saborea. La voluntad de Satanás es que sea imposible alcanzar el reino de los cielos. Pero la voluntad del Maestro es que nosotros reinemos con Él y a la vez vivamos una vida agradable a Él dentro de la tierra, delante de su presencia. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando empieza la carne y te dice, mira, el problema es que tú eres demasiado joven, tú no tienes que estar haciendo eso. Eso no es para gente joven, deja que tú estés más vieja. Pero el Padre te está diciendo, mira, lo que pasa es que yo te quiero hacer pecadores de alma. Yo quiero utilizarte para hablar de mi palabra. Yo quiero utilizarte para que tú vayas a los enfermos. Yo quiero utilizarte para que tú me adores. Pero Satanás le dice, mira, pero en realidad, porque hay algo, hermana Juana. La gente cree que Satanás viene y siempre está, Señor lo reprenda, atacando de manera espiritual y con demonios. Satanás te ataca con lo mismo tuyo, con tus mismas herramientas, con lo mismo que te gusta, con lo mismo que tú traes de fábrica. Exacto, ¿sabe por qué? Porque él no sabe lo que tú piensas hasta que tú no lo revelas. Entonces, él agarra, dependiendo de lo que la persona revela, entonces se agarra de ahí y comienza a atacarte en ese nivel. Pero hasta que tú tienes todo por dentro, que no lo revela, o sea, él trae los pensamientos. Pero si tú no accionas a hacer algo, él no sabe si te agradaron, si tú vas a funcionar en eso. Amén, así es. ¿Entiendes? Y no obstante a eso, sino que Satanás
es muy astuto en que hay diferentes profetas que tuvieron que tener una decisión propia y muy fuerte para poder llegar donde Dios quería que estuvieran. Porque hay mucha gente que dice, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser profeta, yo quiero ser adorador, pero déjeme decirle que la voluntad va ligada al propósito. Claro, tienen que tomar una decisión. La voluntad va ligada al propósito. Dios tiene un propósito para mí, pero yo tengo que tener la voluntad de que ese propósito se cumpla. Claro. Porque si yo no tengo esa voluntad, aunque Dios quiera ponerme donde me quiera poner, lamentablemente Dios es un caballero, Dios no puede hacer nada. Porque recordando que nosotros tenemos el libre albedrío. Dios no obliga a nadie a servirle. Dios no obliga a nadie a hacer lo que debe de hacer. Si no, el ejemplo dado de esto, el mundo no estuviera como está. Exacto, y el ejemplo está claro en Apocalipsis. ¿Sabe qué? Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abriese la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, él es un caballero. Él toca y si tú le abres, él entra. La voluntad de Dios es que tú abras. Pero vamos a ver cuál es la voluntad del ser humano. Todavía es el tiempo que Jesús vino, se entregó por la humanidad y la mayoría de personas no le acepta. O sea, no acepta el sacrificio. Muchos los dudan todavía. Muchos no lo creen, pero es real. Estamos hablando de las tres voluntades. La voluntad del enemigo es hacerte caer cuando tú ya has aceptado. Lo vemos en donde leímos. El Señor le dio la palabra a Adán y a Eva. Él le dijo todo lo que tenían que hacer. Mira, de todo lo que hay aquí en este huerto, ustedes pueden comer. Pero de este árbol que está en el centro, ustedes no pueden comer. Entonces, aquí vemos la voluntad de Satanás, que es engañar a la humanidad. ¿Qué es lo primero que él le dice? Con que Dios ha dicho que si comen de todo árbol morirán. Oye, no fue eso lo que Dios dijo. Él no dijo que si comían de todo, que no comieran del que había en el centro del huerto. ¿Y qué hace él? Le dice, con que dijo que si comen de todo árbol, ahí está el engaño. Y el caso estuvo en que ella le hizo caso a esa palabra. O sea, mira, exacto, no le prestó atención a la que ya Dios había dicho. O sea, obedeció a la voz de Satanás y olvidó la voz de Dios. Porque si Jehová le dijo, de todo pueden comer, menos del que está en el centro. Pero viene Satanás y le dice, con que Jehová Dios dijo que pueden comer de todos. Oye, le confundió la mente. Es por eso que debemos tener cuidado con quién hablamos. Porque óyeme una cosa, Satanás es espíritu, al igual Dios. Satanás utiliza cuerpo para hacer su trabajo. Dios usa cuerpo para hacer el trabajo. No es que Dios no puede hacerlo, porque al principio Él no usó ningún cuerpo. Él simplemente dijo, hágase la luz y fue la luz. Hágase la tiniebla y fue la tiniebla. Pero ahora Dios necesita cuerpo para actuar. La voluntad de Dios desde el principio es que la humanidad se salve. Pero la humanidad del ser humano es hacer su propia voluntad, la obra de la carne, que es engaño, malicia. Analizándolo, la voluntad del ser humano y la del enemigo van unidas, van de la mano. Si tú lo analizas. Claro que sí, eso era lo que comentábamos hace un momento. Sí, van de las manos, porque el enemigo te trae a colación algunas cosas que él entiende que te deberían gustar. Todavía tú nunca lo has hecho, pero él entiende como ser humano debería gustarle. Déjame probarlo a ver. Y te trae lo que tú nunca has visto. Lo que tú nunca has necesitado. Ni lo necesitas. Y ya empiezas, pero desde que escuchaste la voz empieza a ser una necesidad. Exacto. Entiende tú que es una necesidad. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, debería entender que es una necesidad también. Exacto. ¿Entiende? Pero la gente entiende que una necesidad es lo que dice el enemigo que hay que hacer. Y comienza a caminar bajo la cobertura satánica. El Señor los reprenda. Y comienzan a desmayar si le sirven al Señor. Comienzan a hacer lo que antes no hacían. Si no iban a discoteca, ahora van. Porque hay que probar. Y lo digo por personas que han crecido en un camino, en el camino del Señor,
desde chiquitos su padre y su madre han sido creyentes y ellos se crían en ese ambiente. Pero ahora no, hemos crecido, tenemos amigos, nos traen a colación, mira que en la discoteca estas cosas, que aquello, déjame ir a ver. Pero no están pensando que en ese ir a ver están perdiendo su salvación. Porque hay muchos que van y vuelven sanos, pero hay muchos que la primera vez que se adentran a una discoteca hay que sacarlo porque salen muertos. O sea, el propósito de Satanás, la voluntad, es que el ser humano muera y muera para siempre. Que no tenga oportunidad alguna de salvación. ¿Sabe por qué? Porque él sabe lo que hay allá. Pero él no quiere que nadie vaya. Esa es su voluntad. Atacarte, desviarte del propósito de Jehová. Esa es la voluntad de Satanás. Pero si analizamos la voluntad de Jesús, podemos encontrarla en el libro según Juan capítulo 3, el versículo 16. ¿Qué dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la voluntad absoluta del Padre. Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De tal modo que todavía estamos en este camino y el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad. Nos va dirigiendo, nos va conduciendo. Y nos dice, no te vayas por ahí. Camina derecho, camina recto. Cuidado que por ahí va a resbalar. Pero la voluntad humana dice, no, yo no creo que es el Espíritu Santo, porque es que eso es tan bueno que yo quiero ir. Es que eso es tan bueno que yo quiero beberlo. Es que eso es tan bueno que yo quiero probarlo. Y no sabe que es un engaño de Satanás. Aleluya. Lo que pasa es, hermana, escuchando lo que usted está hablando, el mundo está como está precisamente por eso, por hacer la voluntad del hombre. Sí. El mundo no fue creado con deficiencias en el ambiente. El mundo no fue creado con deficiencias para alimentar la humanidad. El mundo no fue creado con deficiencias para que el ser humano sea depresivo, sea ansioso. Ahora bien, ¿dónde viene el problema? Desde que pecó Adán y Eva. Ok. Pero aún si hubiesen pecado y aún si hubiese habido un pueblo con la voluntad, como hizo Nínive, de arrepentirse de lo que hizo, no tuviéramos la condición que estamos. Claro que todo esto tenía que acontecer para que se cumpliese la palabra, eso yo lo entiendo, pero va relacionado con lo que es la voluntad que puede tener el ser humano para bien o para mal. Claro. Cuando el ser humano se levanta, y déjeme decirle que el decirle a Satanás, mira, mi voluntad es servirle a Dios, es tú desafiarlo. Sí, porque no vamos a decir que es un mito y no vamos a decir que se va a quedar tranquilo. Cuando tú sientes ciertas situaciones, cierto deseo, cierta angustia, gloria al Señor, y tú le dices a Satanás, mira, aunque tú quieras que mi voluntad sea servirte, porque él entiende que tiene personas escogidas, porque hay un dato muy importante. Así como vemos mujeres de Dios, que Dios nos hace cazadoras de alma, así es, restauradoras de hogares, hace mujeres que Satanás pone su voluntad en ella y la hace destructora de hogares, la hace destructora de alma, o hombres también. Entonces ahí es que viene, ¿a quién yo le voy a entregar mi voluntad? Exacto. ¿A quién yo le voy a decir, mira, yo tengo la voluntad de servirte? Gloria a Dios. Con integridad o sin integridad. Porque por eso es que el mundo está como está. ¿Cuántas personas no están por ahí diciendo, mira, es que yo no puedo? Yo no puedo estar en esta situación porque yo siento que aunque yo quiero no puedo. El problema es que su voluntad ya está comprometida. Sí. No son libres. Ahora bien, nosotros los que le servimos al Padre, entendemos que nuestra voluntad le pertenece en todo momento, porque cuando llegan esos momentos de debilidad que tú dices, Padre, ya yo no puedo más, pero que se haga tu voluntad exacto, en mi vida. Le está diciendo, yo no tengo voluntad ya, ya mi voluntad es la tuya. Es la tuya. Entonces, cuando nosotros los cristianos nos vemos en aflicción, nos vemos en problemas, tenemos que clamar y decirle, mira, Padre, el problema es que la voluntad yo la perdí, automáticamente te acepté. Ya yo no quiero tener voluntad. Ya yo quiero que tu voluntad sea la mía en mi vida. Y ahí es que está radicando el problema, que estamos sirviéndole a Dios, estamos en la iglesia, estamos brincando y salvando, pero con la voluntad propia todavía. Y es la voluntad no del Padre, es la voluntad de la carne. Sí. Recordando que la carne es enemiga de las cosas de Dios. Eso es así. Porque la carne lleva el pecado en sí. Hay gente que dice, pero ya tú te convertiste, tú debes de
de actuar como una santa. Aleluya. No entendiendo que si a mí me atacaban antes 10 veces, ahora me atacan 100, porque el tema es que mi voluntad sea de Satanás. Sí. El tema es que ya yo no le sirva al Padre con integridad. Entonces, el cristiano tiene una herramienta muy fuerte y es decirle al Señor, mira, cada vez que se acuesta y le dice, mira, Señor, ya yo no quiero que se haga mi voluntad. Ya yo no quiero vivir yo quiero que vivas tú. Sí, automáticamente tú le dices, Padre, ya yo no quiero vivir yo, no es que le estoy diciendo mátame, le estoy diciendo esa carne, sujétala a tu voluntad. Y cuando esa carne sienta cientos deseos, ciertas situaciones, sométela. Aleluya. ¿Y cómo es que yo voy a someter esa carne? Carne, sométete. No. Es diciendo, Padre, mira, porque el Espíritu Santo te va guiando a todo espíritu y verdad. A todo. Eso es así. Y es cuando tú le dices al Espíritu, mira, Señor, yo no me estoy sintiendo bien. Yo siento que estoy sintiendo cosas como Aleluya. Que no vienen de ti. Tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando le digo, Padre, somete esta carne? Es buscando la presencia. Claro. No es siguiendo como que nada está pasando, porque ahí es que viene el problema. Si Eva presta atención al zarandeo que le estaba dando Satanás en ese momento, y como usted dijo ahorita, pone atención al que el Padre le hace énfasis, mira, solo ese árbol, y como que se queda con eso en la mente y dice, el Padre me dijo que haga de todo menos esto. Eso es lo que debemos de hacer. Cuando el Padre te dice, mira, yo te voy a bendecir, pero yo no quiero que se te sube el ego. Ya yo tengo que tener pendiente que aunque yo tenga el dinero espérate, carne, sométete. Y si siento algo extraordinario que no viene de Dios, espérate, que el Padre ya me lo dijo. Claro. Pero eso es cuando tú quieres que tu voluntad sea sometida bajo el Padre, pero hay un problema. Ahora la gente quiere tener la voluntad de Dios, la voluntad del diablo y la voluntad de la carne. Entonces hay un detalle fuerte ahí. Ahí hay un detalle fuerte. Porque sí, tú puedes tenerla las tres, pero en tu mente. O sea, no es que Dios va a hacer como tú entiendas. No. El enemigo sí va a hacer como tú entiendas. No, porque tú la puedes tener como una guerra, vamos a decir, espiritual, mental. Sí. Pero no es que tú la vas a tener como yo veo personas que quieren vivir las tres voluntades. Claro. ¿A qué me refiero? En la iglesia yo quiero sentir la voluntad de Dios en mi vida. Quiero que el Espíritu Santo me use. Aleluya. En la calle yo soy una sierva media sensual y media, por no decir provocativa. Cosa, así, y como que se me subieron 2 o 3 cositas de esas que usted sabe que andan. Sí. Y mira a los hombres como de lado haciéndole medio reojo. Pero también quiero que la carne dice, no, pero es que yo tengo que ponerme mi cosita en la cara, pues yo no me puedo ver vieja. Yo no estoy manifestando el espíritu, porque la voluntad de Dios es que yo sea sierva en la iglesia, en la calle, en el trabajo y donde quiera que yo esté. ¿Por qué? Porque Satanás va a venir con lo que te gusta. Sí. Satanás no te va a venir a traer por Dios lo que no te gusta. Si tú estás necesitada de un trabajo, ¿qué es lo que él te va a venir a ofrecer? Un buen trabajo. Y el que tú estabas esperando, ahora bien, espérate que la voluntad de él es que tú te descarríes en ese trabajo. Y ese trabajo es para cansar tu cuerpo. No, y no obstante a eso, para que tú niegues la voluntad de Dios en tu vida, porque te exigen en el trabajo. Mire que yo te doy el trabajo, a mí no me importa que tú seas cristiana, pero tú tienes que vestir así, tienes que hacer tal cosa. Entonces ahí va a ser medida que como Eva en ese momento va a medir tu voluntad. Sí. Mire, si la forma de yo vestir, porque le agrado a Dios, a usted le molesta en este trabajo, este no es el mío. Ya ahí tú empiezas a discernir que ahí no está el Padre, porque lo que el Padre da no añade tristeza, pero eso es cuando nosotros entendemos que la voluntad del Señor es la que debe de vivir en nuestra vida. Lo que pasa es que se nos olvida, ¿sabe qué? Jesús dijo, el que no deje padre, madre, hermanos y hasta su propia vida por mi causa, no es digno de mí. Pero hay algo, la gente como está actuando bajo su voluntad propia, humanamente hablando, ¿tú sabes qué pasa? Dice, no, yo mejor prefiero dejar de congregarme, pero yo no puedo dejar este trabajo. ¿Sabe por qué? Porque, ¿cómo yo voy a comer? Pero se olvida que hay un versículo bíblico que nos enseña que el justo por la fe vivirá. O sea, ¿qué es lo que está faltando? Fe. Si no hay fe, no hay confianza en el Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Siempre vamos a hacer la voluntad del enemigo que te dice, no lo deje el trabajo. Pero es que él tiene el plan. ¿De qué? De mantenerte ahí en ese trabajo para que tú no te congregues, para que tú no tengas gozo de arriba, para que tú no tengas paz, porque en el trabajo te impacientan. ¿Sabías? Entra una ansiedad demoníaca. Tremendo. Se lo digo por experiencia. Entra una ansiedad demoníaca
Mira, lamentablemente, discúlpeme que usted estaba hablando, los tiempos que estamos viviendo de verdad que son para gente que tengan visión espiritual. Yo con esto no estoy diciendo, hermano, que no trabaje, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que hay no que coma. trabajar, claro. Ahora que sí. bien, lo que yo le estoy diciendo es que usted pueda discernir cuál es el trabajo que Dios me va a dar de acuerdo a su voluntad. Claro. Antes yo decía, Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Yo como un niño cuando te empieza a pedir y Dios dice, mira, te lo voy a dar para que tú entiendas. Sí. Que eso es lo que tú quieres, pero no lo que te conviene. Exactamente. Y hay que aprender a decirle a Dios, dame lo que tú entiendas y sea tu voluntad que me convenga. En este camino todo hay que aprenderlo. ¿Sabe por qué? Porque hasta para aceptar la voluntad de Dios hay que ejercitarse ahí. Así es. Para poder aprender a escuchar y entender cuándo es la voluntad de Dios y cuándo es mi voluntad y cuándo es la voluntad del enemigo la que está actuando. Porque es que, óyeme, si a ti te ofertan el trabajo, ¿verdad? El empleo, y tú vas a ir antes de que te ingresen al empleo, te van a decir, mira, tú tienes que actuar de esta forma, tienes que llegar a esta forma, vas a salir a esta manera, en este horario, tiene que entrar en este horario, tiene que hacer esto, dejar de hacer aquello, ya tú sabes. Te pusieron lo que a ti te toca hacer y tú tienes que asimilar si te concierne y te puede congregar o no. Pero tenemos una necesidad tan grande, tenemos una voluntad propia tan grande. De prosperar económicamente. Exacto, que no miramos consecuencias. No importa que no me pueda congregar, no importa que no pueda visitar un hogar más, no importa que yo esté tan cansada que no pueda ni siquiera orar, porque es mi voluntad la que hay que cumplir. Pero entonces, cuando viene la situación, la circunstancia, entonces estamos orando. Hermanos, oren, que hay un problema. Pero cuando usted estaba enviando currículum, usted no habló con nadie, porque usted es absoluto, usted hace su voluntad. Usted tiene un pastor, pero usted no lo llama. Pastor, mire, yo estoy buscando empleo. Me ofertaron ¿Qué usted cree? Coger idea de otras personas. No basarnos en nuestras propias opiniones. No, lo agarramos y cuando estamos mal, que estamos hasta deshidratados de tanto trabajar. Eso es lo que pasa, no tan física y espiritual y exactamente. Emocionalmente. Porque cuando nosotros aceptamos, y se lo estoy diciendo esto por experiencia propia, cuando nosotros aceptamos cosas que Dios no nos la manda, nos la da por su permiso, lamentablemente por su misericordia. Sí. Entonces nosotros reconocemos el error cuando ya estamos sin fuerzas. Lo que pasa es que hay cosas que Dios se la permite, no es que la da. Exactamente. Que nos las permite porque Él es un Dios de misericordia y nos ama así como somos. ¿Sabe qué pasa? Que somos insistentes como la viuda. Exactamente. Y Él dice, bueno. Y entendemos, esta bendición no me la arrebata nadie. Aleluya. Esta bendición viene de Dios y no sabiendo que estamos cavando nuestra propia tumba. Eso es así. No sabiendo que nos estamos acercando al infierno en la tierra. Mire, cuando una persona se está alejando del Padre va dando síntomas como cuando está enfermo físicamente. Gloria porque ya se siente que la paz la tiene todo el mundo menos él. Ay, Dios mío. Empieza que nada de lo que tienes es increíble. Por lo que tú tanto le oraste, por lo que tú tanto deseaste, ese mismo dinero ya a ti no te complace. Ya lo sabes. Ya tú no encuentras que comprar con ese dinero porque como no fue Dios que te lo dio, ese trabajo, ya tú dices, Dios mío, pero ¿y por qué es que yo le he perdido el anhelo, el deseo a las cosas Gloria materiales? El problema es que cuando las cosas no vienen del Padre, no resultan para los hijos de Dios. Entonces el enemigo nos hace una estrategia, nos dice, mira, tú lo que quieres es progresar. Yo te voy a dar el trabajo, pero de allá para acá yo te voy a traer en intensivo, sé que sale vivo. Ahora bien, Dios. Si es que tú sales vivo de ese proceso, porque para salir vivo tienes que tener voluntad. Yo recuerdo que yo estaba en un trabajo y se lo pedí tanto a Dios que incluso cogí propósito, metí mis hijos y le dije, no, yo tengo que agarrar esto, no, es que tengo que estar ahí, y Dios me escuchó. Y tengo testigo de esto, hermana, déjeme decirle Gloria a Dios. Que yo pasé el infierno en aquel lugar y yo tuve que tener la voluntad después de 6 o 7 meses y decir, espérate, esto me ha robado el aire, esto me ha robado la paz, esto me ha robado mi salud y ante todo me ha robado mi vida espiritual. Esto no era lo que Dios quería para mí. ¿Y qué yo tuve que hacer? Tener la voluntad de decir, mire, este es su trabajo, yo no lo quiero. Porque el cristiano, yo entendí, lo aprendí, como usted decía ahorita, el cristiano tiene que aprender en medio del camino. Yo aprendí a que no es lo que yo crea que me conviene, porque eso fue lo que pasó con Eva.
Sí. Eva diría, pero es verdad, pero es que si yo lo pruebo no va a pasar nada. Pero no sabiendo que el padre te está limitando de eso, mi hija, para que tú vivas feliz, no tengas responsabilidades, no sufras dolores, no mueras. Ya lo sabes. Pero el hombre entiende que siendo autónoma, porque la voluntad del ser humano va ligada a esto, a la autonomía. Sí. El problema es que yo no puedo vivir dependiendo del que el hermano me ofrende. Yo no puedo vivir dependiendo de que Dios sea que me supla. Yo me preparé, yo tengo que trabajar, yo no tengo que seguir en esta condición. Esa es la voluntad del diablo. La voluntad de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Sí. Y dice que todo el que dejare el 100 por uno, él le pagará. Y espera. Le dice, pacientemente escuché a Jehová y él Eso es así. escuchó mi clamor. Claro. Entonces el palabra me está diciendo que él da divorciado totalmente de lo que yo quiero a lo que él me está diciendo. Pero el ser humano no entiende esa cosa hasta que lo vive. Entonces, por eso usted ve ahora una serie de nosotros los cristianos, porque no me voy a sacar, ¿verdad? Sí, claro. Porque soy cristiana, que vivimos ansiosos y una vanidad. Y si el hermano tiene un carro, yo tengo que tener una jipeta. Mire, reprenda al diablo que eso no viene de Dios. Porque la envidia no viene de Dios. Y sin darnos cuenta nos volvemos avariciosos, envidiosos, egoístas. Es que si fulana tiene un trabajo, yo puedo tener uno mejor que ella. Es que si fulana fue a Nueva York, yo tengo que ir también. Y si Dios no quiere que usted vaya. Es que si Dios no quiere algunas cosas para nosotros, no es porque Él no nos la pueda dar, es porque simplemente Él entiende que no nos conviene. No conviene. Yo he entendido que hay personas que Dios no la bendice, no es porque Él no puede, es porque Él sabe que se le van a perder. Exacto. Y Él le da conforme a qué? A la voluntad de Él, conforme a la capacidad de lo que tú puedes manejar. Porque lamentablemente hay personas que Dios le da un perro, quieren todavía el perro, el gato, todos los animales, quieren un zoológico. La avaricia es muy fuerte. El perrito. Entonces eso viene ligada a la voluntad de nosotros. Claro, la voluntad Nosotros humana. Tenemos que entender que, mire, de verdad se lo digo, hermano que me está escuchando, esto no es teoría. He entendido que cuando ponemos la voluntad de nuestros problemas y de nuestra vida, más bien, en la mano de Dios, todo gira en torno a Dios y Él ordena todo. Miren, yo no he visto un día que un cristiano se acueste sin comer que diga el Padre no me suplió. Sin embargo, usted trabajando muchas veces se acuesta no sin comer, hasta sin cenar. Claro que sí. El día entero porque teniendo dinero no le dio el día porque usted estaba trabajando. Es que se nos olvida, óyeme, que el Padre es el Padre en verdad. Ningún padre humano quiere que un hijo se acueste sin comer. Jamás. Ni siquiera quiere que salga al peligro. Oye eso. Y así es el Padre Celestial. De Él aprendemos. Amén. De Él aprendemos. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero arrepentirse es arrepentirse cada día, señores. No es que yo me arrepentí un día. Arrepentirse es una cosa y convertirse es otra cosa. Todos los días yo debo arrepentirme de hacer lo incorrecto ante Dios. Todos los días yo debo arrepentirme de caminar en la forma negativa que Dios no quiere que yo camine. Y luego convertirme a Cristo para vivir igual a Él, para vivir en el formato de Cristo, que es lo que sucedió con el apóstol Pablo. Él dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque lo primero que él hizo fue arrepentirse de todo lo malo que él estaba haciendo. Así es. De su vida anterior, él se arrepintió y luego se convirtió a Cristo. ¿Qué sucedió? Que ya no era la voluntad humana de Pablo, sino era la voluntad celestial, la voluntad de Dios en su vida. Óyeme, la voluntad de Satanás siempre ha sido engañar al ser humano. Destruirlo. Óyeme, de tal modo que Satanás quisiera hasta engañar a Dios. Óyeme, cuando fueron a adorar, hablando del libro de Job, se incluyó Satanás, el Señor los reprenda. Y Jehová le dice, ¿no ha considerado a mi siervo Job? Claro, ese es un hombre que tiene todos los teneres. ¿Y quién así no te va a servir? ¿Quién no te va a servir así? Y le dice Jehová, no, pero toca todo lo que él tiene y verás que aún
porque lo importante es cuando Dios te conoce. Eso es muy importante cuando Dios nos conoce. Pero hay personas, déjame decirte, en el camino del evangelio, que no lo conoce Dios, no lo conoce el mundo, ni lo conoce Satanás. ¿Sabía? Y tú me dices, ¿cómo así? Mira, se metieron a la iglesia supuestamente. No viven para Dios. No hacen nada de lo que a Dios le agrada. Simplemente tienen un ropaje. Entonces, no roban, no matan, supuestamente. ¿Entiendes? Pero tampoco el humano lo conoce porque ni siquiera confraterniza con el ser humano. No confraterniza con el ser humano. No. Terminó el servicio, se van. No saludan a nadie. O sea, dice, pero ¿y ese hermano? Es como nuevo aquí. No, hay algunos que dicen, no, ese tiene tiempo aquí. Yo no lo hubiese visto porque él no confraterniza con el ser humano. Pero entonces es supuestamente cristiano. Satanás dice, pero ¿y este tipo? Le envío los dardos, no lo hace. No entiendo qué es lo que le gusta en sí. Pero dice Jesús, pero ¿y este tipo? Le doy la motivación para que ore, no ora. Le doy la motivación para que predique, no predica. ¿Y en qué área que está este tipo? En fin, que donde lo van a ir a conocer, si no busca otra estrategia, es en el infierno. Así es. Oye, no lo conoce Dios, no lo conoce el ser humano, no lo conoce el diablo, entonces los demonios lo van a conocer. Los espíritus de la tiniebla lo van a conocer ahí abajo. Entonces hay que darse a conocer desde ahora y desde ya. Yo siento que hay muchas personas a las cuales le estamos hablando que están en esa condición. Sí, porque es evidente. Gloria a Dios. Y discúlpeme que yo la interrumpa, pero es evidente de que el pueblo de Dios, la mayoría todavía no conocemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque si no, no fuera un pueblo que se desviara. Si no fuera un pueblo que dudara, si no fuera un pueblo que a cualquier tentación o a cualquier ataque de Satanás nos rindiéramos delante y dijéramos, Señor, es que yo no aguanté este ataque, pero Dios mío, si Dios te dijo que su voluntad es que tú echaras hacia adelante, es que tú fueras un profeta, entonces ¿por qué tú con esa misma voluntad que Dios te lo dijo, tú no lo contrarrestas y le dices, mira Satanás, apártate de mí, porque la voluntad de mi Padre es que yo sea una guerrera, es que yo sea un evangelista, es que yo sea una adoradora. No me importa el pronóstico que tú quieras dar, pero el problema es que dejamos que Satanás nos trabaje tanto la mente y cuando venimos a ver tiene la voluntad de nosotros en sus manos. Pero así. Cuando se levantan gente en el pueblo le dice, mira, yo puedo ver lo que vea. La voluntad de mi Padre, y no porque me lo dijo un profeta, no. Porque la palabra me dice a mí, la palabra me dice a mí que Él murió por mí, que Él está ahí crucificado y resucitó al tercer día para que un pueblo que se está esforzando por el gloria al Señor alcanzar a la salvación. Pero cada vez que yo veo estos cristianos, mire, que porque no están trabajando se ponen la peor ropa. O como para que la gente vea que están en mala, que el Señor reprenda al diablo. En el nombre de Jesús. Dando pena. Hermano, usted no tiene un chin de arroz que mis hijos no tienen que comer. Aleluya. Diablo, yo te reprendo de miseria en el nombre de Jesús en esta hora. Los hijos de Dios no tienen que estar en miseria. Lo que pasa es que le diste tu voluntad a Satanás y no lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque cuando tu voluntad camina con la del Padre, aleluya, tú en vez de ir donde el hermano, donde el inconverso que no conocía a Dios, a decirle, dame un chin de arroz, tú sabes eres lo que próspero, pasa. Aleluya. Tú vas y te doblas de rodillas y dices, Padre, yo estoy haciendo gloria tu voluntad. Hoy, santo, alabanza. Tú me dijiste a mí que haga tu voluntad, que nada me va a faltar, que eso no hay un simiente, no hay un justo desamparado, ni simiente que me envíe pan. Entonces tú tienes que suplirle a estos muchachos. Señor, tú tienes que pagar mis deudas. Señor, tú tienes que buscarme buena ropa porque yo no voy roto a la iglesia, porque yo soy hija del Rey de Reyes. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Que estamos escuchando más, mira cómo tú estás pasando el proceso, mira lo mal que tú te ves ahora después que te convertiste, pero tú no sales de una porque no conocen el propósito y la voluntad de Dios en su vida. Aleluya. Cuando yo le digo a alguien, ¿cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Me dice, que me salve. Es lo más probable que me va a decir. No.
estamos aquí por la salvación, pero hay una voluntad que en el tiempo de la salvación tiene que manifestarse. Claro. Hay un propósito que en ese trayecto Dios tiene que usarme de alguna u otra forma. El evangélico no está llamado a vivir en miseria. ¿Y cómo así? Todos tenemos que ser ricos. Miseria. ¿Sabe qué significa miseria? Es cuando una gente mental y físicamente aparenta una escasez emocional, una escasez física, una escasez emocional y espiritual. Ahora bien, cuando el pueblo de Dios dice, mira, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Yo no sé de dónde va a venir. Ni me interesa. No me interesa porque Aleluya. yo no tengo nivel espiritual para preguntarle a usted nada. Yo lo único que sé que yo estoy bajo tu cobertura. Gloria a Dios. Yo lo único que sé que tu voluntad me dijo a mí que te sirviera y tú te vas a encargar de lo mío. Ahora tú te vas a encargar de mis problemas, de mis debilidades, de mi escasez, de mi vida espiritual. ¿Y sabe qué va a pasar? Gloria que la a gente te va a ver caminando y tú encima del desierto. Tú estás caminando en el proceso y vas a decir, wow, pero esta sierva siempre está bien. Lo que pasa es que esa sierva está caminando bajo la voluntad del Padre. Exactamente, porque hay un detalle. Nosotros queremos reclamarle al Señor, pero el apóstol Pedro es que habla, someteos pues a Dios. Someteos. Pero la gente no quiere someterse. Eso es lo que la persona más odia, someterse a la voluntad de Dios. Porque someterse es muy fuerte. Pero es en una estrechez donde te ponen. Pero es que no es imposible, hermana. No es imposible. En Dios podemos. Porque estamos en la... ¿Sabe por qué se hace más imposible? Porque a veces tenemos... nuestra voluntad. De la voluntad de la carne, ni tanto la de Satanás. No, la nuestra. Muy alta, entonces contrarresta la voluntad del Padre y decimos, óyeme, pero es que esto es demasiado difícil. Es difícil porque tú tienes que menguar para que Cristo crezca. Claro. Es difícil porque tú tienes que morir para que Él nazca. Eso es difícil así. porque tú tienes que estudiar tu palabra y ver dónde están tus promesas, Gloria que Satanás se la sabe más que tú y tú la hagas manifiesta. Aleluya. Ese es el problema. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a ver la cosa desde la óptica espiritual de Dios, no hay prueba que a nosotros nos tumbe. No hay debilidad que a nosotros nos tumbe, porque eso nos da un mareíto. Espérate, tengo un mareo, déjame yo ir a orar, porque tengo un mareo como de debilidad espiritual. Aleluya. Padre, ¿qué está pasando? Yo no puedo seguir en esta situación. Siento que me estoy debilitando. El problema es que cuando la carne está por encima, vemos ese mareíto y decimos, no, yo puedo con esto. No tenemos la capacidad de ser humildes y entender que nosotros tenemos problemas. Porque nuestra voluntad está comprometida con lo económico, con los placeres, con que yo sí, porque déjame decirte que tu voluntad se compromete con el ego que tiene el ser humano. Eso es así. Van de la mano. Desde que una persona no asimila humildad, tiene el termómetro de la voluntad de la carne por encima del de Dios. Porque la palabra me dice a mí que debemos de ser como ¿quién? Como el alfarero. El alfarero en todo momento demostró humildad. Si él hubiese querido poner su termómetro de la carne aquí en la tierra, hubiese sido superior a todo. Sin embargo, él dijo, mira, carne, tienes que someterte para que mi Padre haga su... ¿Cómo fue que él dijo? Mi Padre cumpla su voluntad en mí. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Mira, carne, yo no quiero que se haga mi voluntad. Es la de mi Padre que yo quiero que se haga. Porque, óyeme, la voluntad de la carne es estar acostado, es comer mucho. Hay un versículo en la Biblia que habla de la gula. Y hay personas que se comen 3 y 4 platos de una sentada. Pero si tú le dices, vamos a leer la Biblia, ¿cuántos capítulos vamos a leer? Y tú le dices 4. 4, pero tú te estás volviendo loca. Demasiado. No, si acaso vamos a leer un capítulo y no vamos a leerlo completo. Pero tú quieres que te den 4 platos. Mira, que te den un plato de ensalada, uno de habichuela, uno de carnes. Y si hay por ahí una yuquita de esa bien fresca que hay, que te la pongan al lado también. ¿Entiendes? Pero cuando hay que ir a predicar, tú dices, pero mira, yo lo hago mejor que ese. Con esa llenura que tú tienes. Pero llenura de comida física, ¿tú lo vas a hacer mejor que ese? No. Déjame decirte que cuando ese que tú estás viendo ahí, oró 4 horas, ayunó 4 días, él podía, no, porque él también sufre del estómago, él es humano también. Así es. Y él lee la Biblia diario, pero lo más, se levanta a las 3 de la mañana porque se acuesta temprano. Y ora también. Y tú te acuestas a la 1 de la madrugada
Y si te dicen, varón, vamos a orar a las 3 de la... Pero usted se está volviendo loca, varona. No, no puedo, yo estoy cansado. ¿Por qué? Aleluya. Porque el comer tanto lo físico maltrata el cuerpo. La gente no entiende eso. La gula es del diablo. La gula no es de Dios. Usted tiene que comer educadamente. Educadamente. Hay que comer, hay que alimentarse con educación. Todo lo que nosotros vamos a hacer estando en este camino tiene que ser con educación. Hasta para predicar la palabra, hágalo con educación. Porque hay gente que se le terminó el horario estando en el podium y siguen hablando porque quieren llenar un récord, pero dejaron a Dios de lado. Cuando Dios terminó, termine usted. Edúquese, como dice Ana María, lo más que pueda. Hay que educarse en este camino y para conocer la voluntad de Dios debemos hacerlo a través de la Biblia. Si ya la palabra enseña que Dios no quiere que ninguno se pierda, esa es su voluntad y usted debe asimilarlo. No acuda a la voluntad del enemigo que lo que quiere es engañarte como lo hizo con Eva. De tal modo que cayó en la tentación. Hoy el apóstol dice, huye de la tentación. Y tú lo lees en el versículo, huir, ¿cómo así? Bueno, que si el diablo está en esa esquina, váyase por el otro lado. Que si usted entiende que se siente tentado con una chica porque usted le sirve a Dios y ella no, camine por el otro lado. Que si usted entiende que hablar mucho con una persona le causa desaliento entre Dios y usted, deje de hablar. Pero es que queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer nuestra voluntad y la voluntad del enemigo, menos la voluntad de Dios. Es necesario en este último tiempo que analicemos que debemos hacer la voluntad de Dios. En esta tarde es importante reconocer que el tema que hemos tratado es para fortalecernos como hermanos, como iglesia. El propósito no es atacar a ningún hermano y mucho menos ninguna congregación en sí. Gloria Pero a Dios. sí es importante entender que el pueblo de Dios debe de reaccionar y entender cuál es su propósito en la tierra y cuál es su visión para vivir en la tierra. Ahora bien, en esta tarde nosotros esperamos que el que tenga oídos espirituales lo haya abierto y entienda que la palabra se fue dada para que sea de restauración a sus vidas. Aleluya. No para atropellar y mucho menos criticar y mucho menos maltratar a ningún hermano. No es el propósito. Y para aquellos amigos que nos están escuchando, que entiendan que todavía quedan unos minutos del tiempo de Dios para que tengan la oportunidad de entregarle la voluntad tuya al Señor y que Él haga conforme a sus propósitos en tu vida. Hoy nosotros te damos la palabra para que entiendas que Cristo está a la puerta y que necesitamos personas con voluntad propia de decir, yo voy a seguir al Señor y yo voy a poder avanzar. Y que aquellos hermanos que están en el camino y entienden que todavía nos hace falta algo, entendamos que nuestra voluntad debemos entregársela al Padre. Antes de culminar, vamos a estar presentando en oración. Hasta el momento es la oración que puedo ver en el chat en vivo, que es por Eneida Castro. Y cuando culminemos, vamos a orar por ella, pero sin antes darle todas las gracias a aquellos que se conectaron, darle las gracias a aquellos que siempre están en sintonía con nosotros, entendiendo que no es un programa para nosotras ser famosas, sino para llevar una palabra de restauración a tu vida. Porque aunque no sea una palabra de que estamos enviando que tú vas a tener teneres, gloria al Señor, pero es una palabra que va a restaurar tu alma. Gloria a Dios. Siempre dándole la gloria y la honra al Todopoderoso, porque eres quien nos respalda. En sintonía todos los martes de 5 a 6 en su programa Habitando en su Presencia por esta radio, Radio Estrendo Celestial. Fue un honor haber estado con ustedes. Nos despedimos en oración. Gracias por su presencia y vamos a presentar a esta hermana en oración. Sin más preámbulos se despide Juana Mota y una servidora Natividad Cuello. Presentamos la hermana a Eneida Castro, Espíritu Santo Gloria de Dios, a Dios. Aleluya. Que seguimos adorando y glorificando. Tú conoces su necesidad. Señor, mira que ella está pidiendo, Señor, en porque esta ella ha hora reconocido que en verdad te necesita. Gloria a Dios. Yo te pido que tú la ayudas.
tú la ayudes, que tú la fortalezcas, Padre. Para que tú la fortalezcas y le abras los ojos espirituales. Sí, Jesús. Que ella entienda, Dios mío, que su voluntad debe de estar sometida bajo tu cobertura, bajo tu dirección, Dios mío. Yo te la presento de manera en especial. Te presento a aquellos que no pudieron escribir su petición. Gracias por ello. Dirígelo, guíalo. Guárdanos y te damos toda gloria, toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su sintonía.